¿Cómo están? Bienvenidos, estimados alumnos. El día de hoy, sí, lunes, clase de lunes y martes, veremos el tema, la fábula, cuento y la novela. ¿Sí? ¿Qué significa, no? O qué significado tiene cada término? Como ustedes verán en imágenes, eh, el águila y los gallos, el bagrecico dice, ¿no? Esas son fábulas, ¿no? ¿Y qué significan las fábulas? Son relatos, ¿no? Son relatos breves, obviamente son ficticios, ¿sí? Se pueden escribir en prosa o en verso, esto con la intención didáctica, o sea, de enseñanza. Bueno, con frecuencia se manifiestan en una moraleja al final, ¿no? O sea, una enseñanza, una reflexión en el que se pueden intervenir personas, pueden intervenir animales, ¿no? Y otros seres animados o inanimados, ¿sí? Animados quiere decir, eh, por ejemplo, ¿no? Animalitos, ¿sí? O seres inanimados, por decirlo, ¿no? Quizá un arbolito, ¿no? Objetos, ¿no? Por decir objetos. Bien. ¿En qué se caracterizan las fábulas, chicos? ¿En qué se caracterizan las fábulas? Porque tienen brevedad narrativa, o sea, una narración corta, ¿no? Eh, Tiene también intemporalidad, ¿no? Intemporalidad. ¿Por qué? Porque se presenta en cualquier tiempo. Los personajes en su mayoría son animales o seres humanizados. Y los temas a tratar son los vicios y las virtudes. Así es. Ustedes pueden apreciar en imagen, ¿sí? Aquí se presencia una moraleja al final. Bueno, los recursos utilizados en las fábulas son el diálogo directo, el indirecto y la rima consonante. Bueno, para explicarles qué es el diálogo directo, aquí se reproducen literalmente las palabras de los personajes, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Lo que el personaje expresa. En el diálogo indirecto, aquí se reproduce la conversación, dice, pero no textualmente. En la rima consonante es cuando existe igualdad en los últimos sonidos de cada verso, ¿no? A partir de la última sílaba, que vendría a ser tónica. Bien, y aquí sus ejemplos, chicos. Bueno, ¿qué elementos del género narrativo presentan los textos? Presentan personajes, espacio, narrador, tiempo, las acciones, ¿no? También las semejanzas es que ambos tienen personajes, espacio, narrador y tiempo. ¿Qué semejanzas diferencian entre los textos leídos? ¿No? Ahí está. Tiempo, bueno, la diferencia es que el primero presenta una moraleja. Bien, la fábula, el cuento y la novela, chicos, pertenecen al género narrativo. Este se caracteriza por relatar una serie de hechos que, bueno, por lo general son ficticios, muchachos, ¿sí? No, a veces son reales. Estos, no representados por personajes en un tiempo y un lugar determinado. ¿Sí? Como les decía, ¿no? Se pueden expresar en prosa, en verso, ¿sí? En sus formas de narración y descripción. Bueno, ahora sí, veamos al cuento. ¿Sí? Ya vimos lo que es la fábula, ahora veamos al cuento. Bueno, el cuento. Su etimología o sus orígenes de la palabra cuento viene del vocablo computus, que significa cuenta, ¿no? ¿Qué quiere decir cuenta? Que es una narración breve. Eh, Narración breve bueno, es un relato de hechos imaginarios o en algunos casos reales que se protagonizan por pocos personajes. Bien, estas acciones se centran en un solo hecho, ¿sí? También en un tiempo y en un lugar determinado, ¿no? Por decirlo tiempo, ¿no? Puede ser, ¿no? En un futuro lejano, en el presente, ¿no? En tal ciudad, por ejemplo, por decirlo lugar también, ¿no?
Bueno, su clasificación, tenemos a los cuentos populares o tradicionales también, que estos se transmiten de forma verbal, de generación tras generación, ¿no? De repente los abuelitos lo transmitieron a nuestros papás y nuestros papás hacia nosotros. También existen los cuentos literarios, ¿no? Esto sí es de transmisión escrita. Por ejemplo, aquí, el Aya y Mama, ¿no? Por ejemplo, aquí presenta una estructura. Un título presenta un inicio, un nudo, ¿sí? Y un desenlace. Esto es según nuestro ejemplo. Aquí está, por eso es que tiene una estructura. Tiene un inicio, tiene una estructura lineal, por decirlo así. Se llama estructura lineal, ¿sí? Porque presenta un inicio, un nudo y un desenlace o final, ¿ok? Bueno, los recursos utilizados aquí en los cuentos, estos se emplean, ¿no? Los diálogos, generalmente la personificación. ¿Y qué es la personificación? Bueno, es una técnica que consiste en hacer hablar a las cosas y animales. Bien, chicos. Bien, entonces avanzamos a lo que es la novela. La novela también, ¿no? Es un texto de género narrativo, ¿sí? Veamos, la novela. Su origen, según el origen de la novela, viene del vocablo italiano, novella, ¿sí? Que significa noticia o novedoso. Bueno, en España nace la novela moderna con la obra Lazarillo de Tormes, ya chicos, en el año 1554. Así es, en el siglo XVI o XVI. Bueno, ¿qué significa, no? Su definición, un concepto más formal. La novela es una obra literaria en prosa. Bueno, aquí se narra una acción fingida, ¿no? En todo o en una parte. Bueno, el fin es causar placer estético a los lectores con la descripción o pintura de sucesos o eh, enlaces interesantes. Placer estético, profesor, ¿qué significa el placer estético? Bueno, el placer estético es, eh, en cierta manera, la satisfacción que surge por el lector, ¿no? Al poder satisfacer de repente las sensaciones de odio, tristeza, ¿no? Alegría. Eso es las expectativas, llenar las expectativas del lector o del televidente, ¿no? Por eso que se presentan protagonistas y antagonistas. ¿Qué son los protagonistas? Son los personajes principales y los antagonistas son los personajes que acompañan, ¿no? O los personajes secundarios, también llamados así. Bien, esto es de caracteres, ¿no? De pasiones y costumbres, según la Real Academia Española. Bueno, la novela se diferencia del cuento por la extensión narrativa, ¿sí? Y la diversidad de acontecimientos. O sea, es más amplia, ¿sí? Se utilizan más personajes, mayor tiempo, ¿bien? Existen tipos de novelas. Existe la novela fantástica, la histórica, las de aventura, las novelas de ciencia ficción, las novelas caballerescas, las novelas de terror y las novelas románticas, ¿no? También llamadas novelas rosa. ¿Ya, chicos? Para terminar, sus elementos de la novela, bueno, existe el marco temporal y espacial, ¿no? De lugar y tiempo, o sea, el lugar y el tiempo, ¿no? Se desarrollaron en la época de los 90 quizás, ¿no? Digamos así por decir el tiempo. El lugar en Cajamarca, por decirlo así, ¿no? Los personajes, existen personajes principales, secundarios y episódicos. El narrador es en primera o tercera persona. Las acciones se realizan, ¿no? Según los elementos están también las acciones o hechos, el ambiente o lugar. En la estructura clásica existe el nudo o introducción, el nudo o clímax y el desenlace o final, chicos. Bien, con esto vamos a dar por concluida la sesión de la fábula, cuento y novela. Nos vemos.